Te contaré una historia que la Iglesia ha susurrado por siglos, una sombra de profecía y dolor que yace oculta en el corazón del Antiguo Testamento. ¿Y si te dijera que el sacrificio más puro y doloroso de toda la Biblia no fue un hombre, sino una mujer? Prepárate para desentrañar la leyenda de Jefté y su hija, el sacrificio que la Biblia casi oculta, y descubre la verdad épica, impactante y profundamente espiritual que pocos predicadores se atreven a desvelar desde el púlpito. ¿Y si te dijera que el sacrificio más puro y doloroso de toda la Biblia no fue un hombre, sino una mujer? Te contaré la crónica del hombre que cargó sobre sus hombros el peso de un destino injusto y el eco amargo de una promesa fugaz, Jefté, el guerrero de Galaad, nacido bajo la estrella de un escándalo y destinado a portar una corona de espinas. Su vida no comenzó en el favor de Dios, sino en el rechazo de los hombres. Hijo de una ramera, fue repudiado, expulsado y arrojado al desierto por sus propios hermanos, aquellos que no querían compartir la herencia con el fruto de una unión impura. Este destierro no fue solo físico, fue un exilio del alma, una humillación que grabó en su corazón la cicatriz de ser el otro. Pero es aquí donde comienza el misterio profundo. ¿Acaso no es la historia de Jefté un espejo profético de nuestro Señor, Jesús de Nazaret? Él también fue despreciado, rechazado por los suyos, exiliado en su propia tierra. Jefté, el marginado, estaba siendo preparado por la mano invisible de la providencia para una misión que requeriría el precio más alto. Él era el forastero que se convertiría en el libertador, y en esa dualidad, portaba ya la sombra del Mesías. Vagó por la tierra de Tob, y allí, el rechazo se transformó en liderazgo. El hombre sin herencia se rodeó de hombres desheredados, valientes ociosos que formaron su séquito. Eran bandidos, sí, pero bandidos leales, hombres que veían en Jefté una dignidad que su propia sociedad les negaba. En el crisol del desierto, Jefté forjó su carácter de líder, un estratega formidable y un juez en potencia, aunque él lo ignorara. Aprendió la dureza de la supervivencia y la astucia del desposeído, cualidades que lo harían invencible en la guerra. Y entonces, llegó la guerra. Los hijos de Amón, con su crueldad inherente, oprimían a Israel, a esa misma gente que lo había echado. El terror se extendió por Galaad, y sus gritos de auxilio subieron al cielo, un grito que solo podía ser respondido por el hombre que habían echado. En su desesperación, los ancianos de Israel, aquellos que habían sellado su humillación, tuvieron que tragar su orgullo y buscar al único hombre capaz de salvarlos, Jefté, el hijo de la ramera. Ven y serás nuestro jefe, nuestro caudillo en la guerra contra los amonitas, suplicaron. ¡Qué ironía divina! El que fue rechazado se convertía en la única esperanza de redención. Jefté, con la sensatez del guerrero y el dolor del exiliado, les hizo una demanda que no podían rechazar: si el Señor le daba la victoria, no solo sería caudillo de la batalla, sino la cabeza perpetua de Galaad. El pacto se selló en Mizpa, ante el rostro de Dios y el temblor del pueblo. El marginado había reclamado su lugar. Pero Jefté, el gran estratega, no era un profeta ni un sacerdote. Era un hombre de acción, un líder impetuoso, cuya fe, aunque genuina, estaba mezclada con las supersticiones de las naciones que lo rodeaban, un remanente oscuro de su vida al margen de la ley. Intentó primero la diplomacia, enviando mensajeros a los amonitas, invocando la ley y la historia de Israel, una muestra de que buscaba la paz antes de la espada, justificando la posesión de la tierra que Dios les había dado. Pero Amón, ciego en su soberbia, rechazó toda negociación, reclamando el territorio con falsedad y amenaza. La guerra era inevitable. Fue en este momento de tensión inmensurable, bajo la presión de ser la última esperanza de un pueblo, que Jefté pronunció el terrible juramento escondido, una promesa que nacería del miedo, no de la fe pura, y culminaría en la tragedia. El Espíritu de Dios se posó sobre Jefté, dándole el poder y la certeza de la victoria, un poder tangible que se manifestó en una fuerza sobrenatural y una sabiduría táctica. Pero el guerrero, en un arrebato de fe sin discernimiento,
creyó que debía añadir algo más, una especie de soborno espiritual al Todopoderoso, una ofrenda desmedida para asegurar lo que ya era suyo por gracia. Su corazón gritaba por asegurar el favor de Dios, un favor que ya se le había concedido con la unción del Espíritu, pero que él sentía que debía merecer por una obra extraordinaria. Y juró, con voz que debió resonar como un trueno sobre Mizpa, atando su alma y la de un inocente a una ley que no era la de Moisés: si de cierto me entregas los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere a recibirme de las puertas de mi casa, cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Oh, la palabra apresurada, la maldición silenciosa que un hombre impuso sobre su propio futuro. Este acto no era un mandamiento divino, era un eco oscuro de los ritos paganos de los cananeos y los amonitas, una demostración de que incluso la fe más fuerte puede ser corrompida por la costumbre humana y la falta de profundo conocimiento de la ley. Jefté, con ese juramento, clavó una lanza en el corazón del pacto, pues Dios no pedía sacrificios humanos, sino la obediencia de su corazón. Pero la palabra ya estaba dada, el voto sellado. La tragedia estaba en marcha. La victoria estaba asegurada, sí, pero su coste sería un misterio que solo el cielo conocía. Ahora, el destino de Jefté no dependía de su habilidad con la espada, sino de quien, al cruzar el umbral de su hogar, pagaría el precio de la redención de Israel. En este instante de absoluta quietud antes de la tempestad, la vida del caudillo se partió en dos, la gloria del guerrero y el luto del padre. El guerrero partió a la batalla, llevando consigo el Espíritu de Dios, pero también la carga de la maldición silenciosa de su promesa, un eco de muerte que resonaba en cada paso de su ejército hacia el campo de batalla, sin saber que el verdadero campo de batalla, el más cruel y personal, lo esperaba en el silencio de su propio hogar. El escenario estaba preparado. La confrontación con Amón era solo el preludio de un drama mucho más íntimo, un drama que nos enseñaría por siempre la aterradora seriedad de nuestras palabras y la sombra profética del único sacrificio verdaderamente acepto. El combate comenzó. Jefté, ungido con el poder celestial, estaba a punto de convertirse en el salvador de su pueblo, sin saber que al mismo tiempo se convertiría en el ejecutor de su propia felicidad, y en el prefigurador de un dolor incomprensible, similar al del Padre Eterno entregando a su Hijo. La trompeta sonó. El estruendo de los carros y el clamor de los guerreros llenó el valle. La mano del Señor se movió a través de Jefté, aquel que había sido despreciado se alzaba como el martillo de Dios. La batalla se extendió por 20 ciudades, desde Aroer hasta Minit, y fue una masacre épica. Jefté lideró con una furia y una precisión táctica que solo la unción divina puede otorgar. El triunfo era total, completo, arrasador. Pero la ley de la siembra y la cosecha no permite saltos, el pago de la victoria ya estaba comprometido, esperando su cumplimiento exacto, su dolorosa manifestación, en el regreso triunfal del héroe. El destino de Jefté, el hombre que fue echado por una madre pagana, era ahora el destino de todo Israel. Los amonitas fueron derrotados, y la amenaza desapareció. La gloria esperaba al guerrero en el camino de vuelta a Mizpa. La ciudad entera se preparaba para celebrar al libertador, al juez que Dios había levantado. Pero en el corazón de Jefté, bajo la alegría superficial del triunfo, ya debería haber existido una punzada de terror, un recuerdo helado de la palabra que había soltado al viento, una flecha disparada que no podía ser devuelta. El guerrero, fatigado pero glorioso, cabalgaba hacia el sonido de los tambores de fiesta. El camino a casa se hacía cada vez más corto, y el corazón de Jefté, que debió estar lleno de júbilo por el éxito militar, ahora se llenaba de una creciente y oscura aprensión. Él pensó, quizás, que saldría un siervo, un perro, o alguna ofrenda menor, ignorando que el voto había exigido cualquiera que saliere de las puertas de mi casa. Pero en el orden divino, las promesas hechas a la ligera son respondidas con una exactitud devastadora. Jefté, que había buscado el favor de Dios a través de un rito humano,
estaba a punto de recibir una lección inolvidable sobre la majestad de un pacto. La multitud se agolpaba en las puertas, expectante, clamando el nombre de su nuevo caudillo. La alegría era palpable, un torrente de gratitud que buscaba al hombre que los había liberado de la opresión amonita. Jefté se acercó a su propiedad. El guerrero se acercaba a su hogar, su corazón latiendo con la doble pulsación de la gloria y el miedo. ¿Quién de su casa se atrevería a cruzar el umbral primero? Él avanzó, y entonces, en medio del estruendo de la multitud, un sonido diferente, musical y ligero, atravesó el aire, un sonido que le heló la sangre en las venas. La música de los panderos y las danzas. El guerrero se acercaba a su hogar, su corazón latiendo con la doble pulsación de la gloria y el miedo. ¿Quién de su casa se atrevería a cruzar el umbral primero? Él avanzó, y entonces, en medio del estruendo de la multitud, un sonido diferente, musical y ligero, atravesó el aire, un sonido que le heló la sangre en las venas. La música de los panderos y las danzas. Y de pronto, la visión. No fue un siervo, no fue un animal. Fue ella. En el umbral de la casa, coronada de flores y con la inocencia en su rostro, salió su única hija. Era la flor de su vida, su única heredera, la niña que representaba el futuro de su linaje y la única fuente de gozo y orgullo que le quedaba al caudillo. Su hija, llena de vida y de alegría por el triunfo de su padre, danzaba y saltaba, ajena al juramento escondido que había sellado su destino. El shock fue un golpe mortal para Jefté, peor que cualquier herida de guerra. El hombre que había desafiado a ejércitos y traído la paz, se derrumbó. La Biblia nos dice que él rasgó sus vestidos. Y en la cultura bíblica, rasgar los vestidos no era un acto de tristeza común, sino la manifestación externa de un dolor insoportable, una desesperación que desafiaba a la propia muerte, el signo de que el alma había sido desgarrada por una tragedia que no tenía consuelo humano. La multitud se quedó en silencio. El júbilo se transformó en un escalofriante murmullo de horror. El libertador de Israel era ahora un hombre roto. Y la hija, dejando de danzar, se acercó a su padre. Jefté, con la voz ahogada y los ojos llenos de lágrimas, tuvo que pronunciar la sentencia sobre la única persona que amaba. ¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque he abierto mi boca a Jehová, y no podré retractarme. La confesión fue un lamento, una declaración de impotencia ante la rigidez de su propia palabra. Es aquí donde emerge uno de los misterios más profundos de esta historia, un hecho épico y desconocido que pocos se atreven a tratar, el papel del silencio de Dios. Antes de sumergirnos en la respuesta de la hija y el por qué el cielo no intervino, si estás buscando desentrañar los misterios más impactantes y trascendentales de la Biblia, esta es tu comunidad. Si quieres saber la verdad detrás de las historias que nos hicieron y las que nos cambiaron, es fundamental que le des like a este vídeo ahora mismo. Tu suscripción y tu me gusta no solo apoyan nuestro trabajo de análisis bíblico profundo, sino que le dicen al algoritmo que este contenido espiritual, épico y de revelación debe llegar a más personas sedientas de la verdad. Quédate hasta el final, porque no solo cubrimos narrativas de jueces y guerreros, hablamos de profecía, de teología, de la vida de Jesús y del Apocalipsis, abarcando todos los temas de la Biblia que te harán crecer en tu fe. Este vídeo tiene un final impactante con una frase de reflexión que no te dejará dormir, así que quédate y únete a los que se atreven a ir más allá de lo superficial. Sigamos. Porque el Dios que detuvo la mano de Abraham en el monte Moriah no detuvo la boca de Jefté en Mizpa. Este es el secreto que la Biblia casi oculta. No es que Dios quisiera el sacrificio humano, de hecho, la ley lo prohibía expresamente, Deuteronomio 6 y 10. El silencio de Dios no fue una aprobación de la acción de Jefté, sino un respeto absoluto por su propio atributo, la santidad de la palabra.
Dios se honra a sí mismo respetando la libertad de elección del hombre y la irrevocabilidad de un juramento hecho en su nombre. Cuando Jefté dijo, «He abierto mi boca a Jehová», él activó una ley espiritual inquebrantable. La palabra dada es un puente o una prisión, pero nunca un vacío. Dios no interviene directamente para deshacer un juramento imprudente porque tal intervención anularía la seriedad y el peso de la responsabilidad humana. El cielo observó, no con indiferencia, sino con un dolor paciente, para que Jefté y todo Israel aprendieran la lección de la maldición silenciosa que acompaña a hablar sin discernimiento espiritual. Es un recordatorio trascendental de que el compromiso es sagrado, y es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Eclesiastés 5:5. El silencio de Dios gritaba una verdad. Jefté había liberado a Israel de Amón, pero se había atado a sí mismo con las cadenas de su propia lengua. Pero si el dolor de Jefté fue terrible, la respuesta de su hija fue gloriosa. Ella no lloró por su vida, no reprochó a su padre por su imprudencia, no intentó negociar ni buscar una escapatoria legal que, por cierto, existía en la ley mosaica para los votos, Levítico 27, aunque el voto de Jefté fue de naturaleza extrema y cuestionable. Su reacción fue la de un alma pura y totalmente entregada. Escuchen sus palabras, porque son épicas y proféticas. Padre mío, has abierto tu boca a Jehová, haz conmigo conforme a lo que prometiste, por cuanto Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los amonitas. ¡Qué valentía! ¡Qué obediencia extrema! Ella puso la salvación de su pueblo y la honra de su padre por encima de su propia vida, por encima de su matrimonio, por encima de su linaje. Su obediencia no es solo un acto de piedad filial, es un acto de redención tipológica. Ella, la única hija, la virgen, la inocente, aceptó el juicio y el destino impuesto por el Padre. ¿Acaso no es este el paralelo más impactante con el sacrificio de Cristo? Jesús, el Hijo unigénito, fue entregado por el Padre por una promesa de redención, y él respondió, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». El legado de la hija de Jefté, cuyo nombre ni siquiera se menciona en el texto bíblico, una ofrenda tan pura que solo es identificada por su relación con el Padre y su estado de pureza, la Virgen, se convierte en el símbolo olvidado de la obediencia total. Ella pidió solo una cosa, un último deseo antes de cumplir con el terrible voto. Y esta petición encierra un misterio aún más profundo sobre la naturaleza real de su consagración y el dolor que realmente enfrentaba. ¿Qué fue lo que pidió? Y más importante aún, ¿por qué? El drama estaba a punto de alcanzar su clímax espiritual y emocional. Ella no lloró por su vida, no reprochó a su padre, sino que le dio la bendición para que cumpliera el juramento escondido que él había hecho, poniendo la honra de Dios y la libertad de Israel por encima de su destino. Pero ella pidió solo una cosa, un último deseo antes de cumplir con el terrible voto. Y esta petición encierra un misterio aún más profundo sobre la naturaleza real de su consagración y el dolor que realmente enfrentaba. ¿Qué fue lo que pidió? Y más importante aún, ¿por qué? El drama estaba a punto de alcanzar su clímax espiritual y emocional. La hija de Jefté le dijo a su padre, «Concédeme esto, déjame por 2 meses para que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras». Esta no es la súplica de una joven aterrada ante la perspectiva de la muerte, sino el lamento por la pérdida de su linaje. El misterio detrás de su llorar su virginidad radica en la cosmovisión hebrea. Para una mujer israelita, la mayor bendición y el mayor propósito de vida era ser fecunda, casarse y ser la madre de la próxima generación de Israel, siendo la esperanza última la de ser madre del Mesías. Morir virgen, sin dejar descendencia, no era solo una tragedia personal, era una vergüenza familiar y un corte perpetuo del linaje paterno. Al no tener hermanos varones, su muerte significaba la extinción total del nombre de Jefté, el caudillo. El dolor de ella no era el dolor a la muerte, sino el dolor a la esterilidad, a la anulación de su propósito bíblico fundamental.
¡Qué acto de valentía y piedad! Al llorar su virginidad, ella no lamentaba la pérdida de su propia vida, sino el futuro negado a su padre y a la casa de Jefté. Ella se sacrificaba a sí misma y el futuro de su familia por la santidad del voto de su padre. Este es el sacrificio y la obediencia extrema que la Biblia casi oculta, un tipo de entrega que excede la lógica humana. Jefté no pudo más que acceder a su deseo. Le dijo, «Ve». Y la joven, con sus amigas, se fue por 2 meses a las montañas de Galaad. Imaginen la escena épica y dolorosa, el héroe de Israel, el juez, sentado solo en su casa de Mizpa, esperando. Y su hija, la Virgen, la ofrenda, caminando hacia el monte, aceptando su destino con una entereza que solo puede ser inspirada por un favor de Dios sobrenatural. Durante esos 60 días, Israel debió vivir en un silencio incómodo, con la conciencia de que su libertad había sido comprada con una vida inocente. El acto de la hija de Jefté se convierte en una poderosa enseñanza que pocos predicadores se atreven a explicar, el peligro de hablar sin discernimiento espiritual. La boca de Jefté ató a su hija, el discernimiento de la hija desató el destino de Israel. La fe sin conocimiento puede ser tan destructiva como la incredulidad, pues confunde la voz de la costumbre humana con la voluntad de Dios. Volvamos al papel del silencio de Dios. Porque, después de 2 meses de súplicas, ayunos y lágrimas de la hija y sus compañeras, ¿no hubo una liberación dramática como la del Cordero de Abraham? El silencio de Dios es el grito más fuerte para la conciencia de Israel. Jefté había obrado bajo una ley que él había impuesto, no bajo la ley de Dios. Si Dios hubiera intervenido, habría validado el principio del soborno y el sacrificio humano como camino para obtener el favor divino. Al no intervenir, Dios preservó la integridad de su ley, permitiendo que la consecuencia de la palabra humana cayera sobre el hombre, demostrando que la ley es inmutable y que la obediencia superficial tiene costos incalculables. La lección era doble. 1. Nunca se debe jurar a la ligera. 2. Un juramento pagano, hecho en nombre de Dios, no obliga a Dios a cambiar su naturaleza, pero sí obliga al hombre a enfrentar la consecuencia de su pacto. La redención no podía venir por un sacrificio de sangre humana, sino por el sacrificio de un inocente divino, el verdadero Mesías, al que la hija de Jefté estaba apuntando. Cuando los 2 meses se cumplieron, la hija regresó a Mizpa. Su rostro, aunque marcado por el dolor de la diosa a su propósito, reflejaba la paz de un alma que había aceptado su consagración total. No hubo resistencia, no hubo más lágrimas, solo una calma sobrenatural. La Biblia simplemente dice, y volvió a su padre, y hizo de ella conforme al voto que había hecho. Es aquí, en la omisión del detalle, donde reside el verdadero impacto épico. La narrativa bíblica evita describir el acto, no porque quiera ocultar el horror de un sacrificio humano, como creen algunos, forzando la interpretación, sino para elevar el evento a un plano de misterio profético y para centrar la atención en la obediencia, no en la crueldad. El sacrificio y la obediencia extrema de la hija de Jefté no son un llamado a imitar la imprudencia de su padre, sino un faro que ilumina la entrega incondicional. Ella se convirtió, por su acto de consagración, en el primer mártir conocido de Israel, no a manos de un enemigo extranjero, sino a manos del error de su propio padre. Su pureza, su virginidad, su vida sin descendencia, se convirtieron en un tipo profético y trascendental. Su acto de entrega nos lleva directamente al simbolismo más profundo y desconocido, el que conecta este oscuro pasaje con el plan de redención. El legado de la hija de Jefté, la Virgen sin nombre, está a punto de revelarnos su conexión directa con el Cordero de Dios. La Biblia simplemente dice, y volvió a su padre, y hizo de ella conforme al voto que había hecho. Este velo de misterio sobre el acto mismo es la clave del simbolismo profético. La palabra hebrea para holocausto, olá, se usa, sí, pero muchos sabios y rabinos han concluido que, dado el aborrecimiento de Dios por el sacrificio humano,
lo que Jefté hizo fue una consagración de por vida, un sacrificio, en el sentido de una ofrenda perpetua a Dios, similar a una monja o a una virgen de servicio en el templo, que se dedicaría a servir en el tabernáculo, manteniéndose virgen, y por lo tanto, cumpliendo el voto de ser de Jehová y de no poder casarse, perdiendo así su linaje. El legado de la hija de Jefté es, en esta luz, aún más doloroso que la muerte misma, la anulación de su futuro, la renuncia total a su propósito biológico y social por causa de la palabra de su padre. Es un martirio lento, una muerte en vida. El versículo clave que apoya esto es el que relata la costumbre anual, de allí fue costumbre en Israel, que de año en año iban las doncellas de Israel a lamentar a la hija de Jefté, hijo de Galaad, por 4 días. No la iban a lamentar su muerte, sino su destino. Ellas lloraban la extinción de su linaje y la pérdida de su potencial de vida. Este profundo y desconocido hecho nos permite abordar el simbolismo profético sin caer en la crueldad del paganismo. La hija de Jefté es la prefigura más clara y dolorosa de la Iglesia, la novia de Cristo. Una virgen, pura y sin mancha, que es entregada por el padre, Jefté, no por error, sino para el cumplimiento de una promesa, la redención, y que debe renunciar a su vida antigua, el mundo y sus deseos, para una consagración perpetua al servicio del Señor. El paralelo con el sacrificio de Cristo es evidente. Jefté, en su rol de padre que entrega a su unigénita por el bien de Israel, se convierte en un tipo imperfecto y trágico de Dios Padre. Y la hija, virgen e inocente, que acepta la sentencia sin resistencia, se convierte en un tipo del Cordero de Dios, que se entregó por la libertad de su pueblo, diciendo: «He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad». El misterio de la hija de Jefté radica en su valentía, pureza y su total sometimiento. Su acto trasciende la tragedia familiar para convertirse en una enseñanza espiritual sobre la obediencia radical. Ella entendió que la palabra de su padre, por imprudente que fuera, se había convertido en una ley inmutable una vez pronunciada ante el Eterno. Si ella se hubiera negado, no solo su padre habría caído en la deshonra eterna, pues un juez no puede violar su propio juramento, sino que la propia majestad de la palabra dada a Jehová se habría visto comprometida. Su acto no fue forzado, fue una decisión de obediencia a la ley de la palabra. La hija de Jefté es el paradigma de la pureza que acepta el dolor para preservar la honra del padre, un concepto épico y trascendental que pocos se atreven a desvelar. Profundicemos en la enseñanza que pocos predicadores se atreven a explicar, los peligros de hablar sin discernimiento espiritual. Jefté fue un hombre de fe que derrotó a Amón, pero su imprudencia verbal casi lo destruye. El juramento nació de la duda, no de la certeza. Dios ya le había dado su espíritu, el voto extra era innecesario, una adición humana a la gracia divina. La ley ya había advertido contra esto: no tentarás a Jehová tu Dios. Este pasaje es un grito para la Iglesia moderna que hace pactos y promesas con Dios basadas en el miedo o la manipulación. No puedes sobornar al Todopoderoso, su favor de Dios ya ha sido manifestado en Cristo. Cualquier promesa que hagas que vaya en contra de la palabra escrita de Dios no será aceptada, pero su consecuencia caerá sobre ti. El juramento de Jefté es el ejemplo más impactante del peso de una palabra dada sin meditar. La lengua tiene poder de vida y muerte. Jefté, después de cumplir el voto, se sumió en un profundo luto. Aunque Israel fue salvado, su victoria fue amarga. El guerrero triunfante se convirtió en el padre enlutado, y la gloria de su liderazgo se vio ensombrecida por la maldición silenciosa de su propio error. La narrativa bíblica nos presenta a un hombre que ganó el mundo entero, pero perdió lo que más amaba. El legado de la hija, sin nombre, es un monumento a la obediencia silenciosa, la pureza sacrificial y el costo de la irresponsabilidad profética de su padre. Ella es el rostro olvidado que nos recuerda que la verdadera fe no busca impresionar a Dios con promesas exageradas, sino honrarlo con una vida de obediencia simple y diaria. Pero la tragedia personal de Jefté no terminó con la pérdida de su hija.
El juramento imprudente fue solo la primera muestra de su liderazgo imperfecto. Su dolor lo hizo vulnerable, y su temperamento, forjado en el exilio, resurgió en una nueva y terrible confrontación. El capítulo siguiente nos relata un hecho casi desconocido, que pocos conectan con el juramento, la guerra fratricida contra Efraín, que fue un desastre moral y un derramamiento de sangre innecesario. Jefté había derrotado a los enemigos externos, pero aún no había dominado los internos. Su dolor y su orgullo lo llevaron a una nueva confrontación épica, una masacre dentro de Israel que revela el triste legado final del caudillo, y el contraste final entre la pureza de su hija y la impureza de su propia ira. Jefté había derrotado a los enemigos externos, los amonitas, pero aún no había dominado los internos. Su dolor y su orgullo, exacerbados por la pérdida de su única hija debido a su propia imprudencia, lo llevaron a una nueva confrontación épica, una masacre dentro de Israel que revela el triste legado final del caudillo, y el contraste final entre la pureza de su hija y la impureza de su propia ira. Este es el hecho desconocido, pero crucial, que sella la historia de Jefté. Los hombres de Efraín, celosos y resentidos porque Jefté no los había llamado para la batalla contra Amón, olvidando convenientemente que ellos no habían ofrecido ayuda cuando Galaad fue oprimido, cruzaron el Jordán y amenazaron al libertador. No solo lo increparon con arrogancia, sino que amenazaron con quemar su casa, la misma casa de la que había salido su hija para cumplir el voto. Esta ofensa, que atacaba el honor del caudillo y el lugar de su más profunda herida, encendió la furia de Jefté. El hombre que había obrado con discernimiento táctico en la guerra contra Amón, ahora obró con la ira de un padre enlutado. Jefté les recordó su hipocresía, su ausencia durante la opresión, y cuando Efraín persistió en los insultos y en el desprecio, llamando a los galaditas fugitivos de Efraín, Jefté reunió a su ejército y la guerra civil estalló. Pero esta guerra fue más cruel y épica que la primera. Para impedir que los efraimitas volvieran a su tierra, Jefté tomó los vados del Jordán. Y aquí viene el pasaje brutal y épico. Jefté y los galaaditas usaron una contraseña, una prueba de fuego fonética, para desenmascarar a los fugitivos. Les pedían que dijeran la palabra Sibolet, que significa espiga de grano o corriente de agua. Pero los hombres de Efraín, debido a un dialecto regional, no podían pronunciar correctamente el sonido Esach, y decían Sibolet. ¡Qué tragedia! El dialecto se convirtió en la sentencia de muerte. Si un hombre decía Sibolet, era capturado y degollado allí mismo. La Biblia registra que 42.000 efraimitas cayeron ese día. Jefté, el hombre que había permitido el sacrificio de su propia hija por la santidad de una palabra, ahora ejecutaba a 42,000 hermanos de Israel por la incorrecta pronunciación de otra palabra. El error de su juramento inicial se había convertido en un espíritu de juicio implacable. Este derramamiento de sangre interna fue la maldición silenciosa final de Jefté. La imprudencia de la promesa inicial no solo le costó su hija, sino que contaminó su liderazgo con la venganza y el juicio sin misericordia. Jefté murió después de juzgar a Israel por solo 6 años, y fue sepultado en las ciudades de Galaad, sin la herencia de un linaje que lo honrara. Su vida, que comenzó con la redención épica de Israel, terminó con la tragedia fratricida, un ciclo de dolor provocado por la falta de discernimiento. El legado final de la hija de Jefté, sin embargo, brilló más allá de la oscuridad de su padre. Ella es el misterio de la entrega total. Su historia, aunque trágica, se convierte en el estandarte de la obediencia incondicional, la pureza que acepta el dolor para preservar la santidad de la palabra. Ella nos recuerda que el verdadero sacrificio no es lo que damos para ganar el favor de Dios, sino lo que aceptamos perder para honrar su carácter. Su consagración no fue un error divino, sino una ofrenda humana que, por su pureza, logró señalar el camino hacia el único sacrificio que sí podía anular todo juramento y toda maldición, el de Jesús en la cruz. Ella es la Virgen sin nombre que nos enseña que el mayor acto de fe no es cambiar a Dios,
sino someternos a sus leyes, incluso cuando el precio es insoportable. Su recuerdo anual nos obliga a meditar en el poder de nuestra boca y la seriedad de nuestro compromiso espiritual. Hemos navegado por las profundidades de un pasaje que la Biblia casi oculta, desvelando el juramento escondido de Jefté y la pureza épica de su hija. Si esta historia te ha impactado, si la conexión profética con Jesús ha abierto tus ojos a una nueva verdad, quiero que tomes un momento. Es tu turno de participar en esta revelación. Dale like a este vídeo si te atreves a compartir estas verdades. Suscríbete a nuestro canal si estás listo para seguir desenterrando los misterios más trascendentales de la palabra. Y lo más importante, quiero leerte, deja tu comentario o tu testimonio abajo. ¿Qué enseñanza te llevas de este sacrificio? ¿Conocías el riesgo de hablar sin discernimiento? Tu participación es nuestro mayor estímulo. Terminamos con una frase de reflexión que no te dejará igual. La palabra que se escapa de tus labios, tiene más poder para atarte o liberarte que la espada del enemigo. Honra tu palabra, porque Dios honra la suya.